Buenas noches, muchas gracias por atender nuestra invitación a una edición más de La Economía de Nicaragua en 10 minutos que compartimos con ustedes todos los lunes a las 7 de la noche por 100% Noticias y por mi página de Facebook. Hoy vamos a abordar qué tan cierta es la campaña de la dictadura sobre la bonanza económica. Cualquiera sabe que uno de los ejes de esta campaña es proclamar éxitos económicos, crecimiento económico, bienestar de la familia, que el acuerdo de libre comercio con China, etc. Vamos a ver, porque al final, detrás de las cifras hay una familia. Detrás de las cifras hay un empresario o empresaria y su familia. Sabemos que una de las grandes aspiraciones, una de las grandes demandas, una de las grandes necesidades de la inmensa mayoría de los nicaragüenses es el empleo. Tener un trabajo, porque tener un trabajo representa un salario mayor o menor, pero al menos un ingreso. Vamos a ver si detrás de esta campaña triunfal y triunfalista de la dictadura, efectivamente hay bienestar en las familias. Como de costumbre, vamos a utilizar los mismos datos oficiales de la dictadura, de tal forma que ni siquiera pueden decir que esto es falsificado, que esto es mentira. Y empecemos con el empleo formal. El empleo formal son los trabajadores que tienen la suerte, el privilegio de laborar en una empresa estable, que paga el seguro social, que paga los impuestos, que está registrada, que tiene un número más o menos de trabajadores, 15, 20, 30, pequeñas, medianas o grandes empresas. ¿Qué es lo que dice el último informe del Banco Central? Que entre marzo de este año y julio de este año dejaron de estar afiliados al seguro más de 13,000 nicaragüenses. Prácticamente fueron perdiendo su trabajo en la economía formal 3,000 trabajadores por mes en promedio, a la calle. Y a la calle literalmente, porque en las condiciones actuales todos sabemos que el que pierde su trabajo difícilmente va a encontrar otro en la economía formal. Detrás de estos más de 13,000 trabajadores que perdieron el empleo están sus familias. Simplemente pasan de tener un ingreso a no tener ninguno. ¿Cómo hacen con los frijoles? ¿Cómo hacen con el queso? ¿Cómo hacen con la tortilla? Penurias. Mientras la dictadura pregona un crecimiento económico de más del 3%. Pero, ¿qué clase de crecimiento económico es ese que más bien lanza trabajadoras y trabajadores a la calle? Ahora pensemos, además de las familias, de estos más de 13,000 que estaban afiliados al seguro y que tenían un empleo formal, ¿cuántas empresas quebraron? Porque si más de 13,000 fueron a la calle en 4 meses, quiere decir que hubo empresas que quebraron y otras que disminuyeron su actividad económica y tuvieron que recortar gastos. Si las empresas nicaragüenses son de 25, 30 trabajadores, ¿cuántas empresas quebraron? Bueno, centenares de empresas. Empresarios a la quiebra y sus familias también a la incertidumbre frente al futuro. Pero la dictadura pregona éxito económico. Esto es
en la economía formal. Pero resulta que la inmensa mayoría de los trabajadores nicaragüenses están en la economía informal. Subempleo, trabajadores que le llaman sin salario, que el subempleo, de acuerdo con la definición oficial del INIDE, que es la institución del gobierno encargada de las estadísticas oficiales, dice que subempleado es la persona que o no gana el salario mínimo o no está afiliado a la seguridad social o no trabaja todas las horas del día o todos los días de la semana laborable. Son trabajadores eventuales que encuentran trabajo un día sí, un día no, y en consecuencia tienen que comer salteado. Entonces, de acuerdo con las cifras oficiales, vamos a creer que desempleados completos, según ellos, hay un poco más del 3%. Pongámosle 4% y ya sabemos que es bien difícil de creer esa cifra, pero vamos a creerla. Según el INIDE, el número o el porcentaje de subempleados, en lugar de disminuir con este crecimiento económico, más bien aumentaron los subempleados. Más del 41% de la población laboral, más del 41% de la población laboral está subempleado. Y según ellos, el 13% está en una condición que le llaman trabajadores sin remuneración. Esto es, pongo siempre este ejemplo, la muchacha que le ayuda a la señora de la pulpería o del mini super, que no le da para pagarle un salario, pero que le ayuda con la comida, le ayuda con el transporte, no es un salario, pero bueno, algo recibe, pero no salario. Cuando se suman estos datos oficiales, resulta que, según el mismo gobierno, prácticamente 6 de cada 10 nicaragüenses de la población laboral se encuentran o en desempleo, o en subempleo, o trabajadores sin salario. 6 de cada 10. Aquí no hay paros, no hay protestas. Llevan más de 16 años en el gobierno, un gobierno absoluto, totalitario, pero las familias nicaragüenses, los empresarios nicaragüenses siguen sufriendo, padeciendo estas penurias, esta incertidumbre. Entonces, a la pregunta, ¿es cierta la campaña de la dictadura sobre bienestar de la familia, bonanza económica? Es una campaña embustera, como de costumbre, una campaña mentirosa. Mientras ellos dicen que la economía crece, lo que crece es el sufrimiento de la familia, porque lo que crece es el desempleo, lo que crece es el subempleo, lo que crecen son las empresas en quiebra. Eso es lo que crece. Entonces, con estos datos, que son datos oficiales, cada uno de nosotros en la pulpería, en la parada del bus, en la mesa, en nuestros hogares, en el centro de trabajo, en la esquina de la casa, hablando con los otros vecinos, tenemos la obligación de compartir. No solo yo estoy desempleado, no solo yo no encuentro trabajo. De acuerdo con las cifras oficiales, y pueden decirlo con toda la seguridad del mundo, todos los días cierran empresas, todos los días van trabajadoras y trabajadores a la calle, según los mismos datos del gobierno. Cada uno de nosotros tiene que ser un vocero. Tenemos que armar no una vocería, sino que un vocerío de nicaragüenses contrarrestando la campaña embustera de la dictadura. Mentirosos,
No es cierto el tal éxito económico para la mafia en el poder, para las familias de trabajadores, de profesionales, de empresarios pequeños, medianos. Lo que el gobierno receta es incertidumbre, penurias, desempleo, pobreza. Que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo martes, como de costumbre, a las 7 de la noche por 100% Noticias y mi página de Facebook. La economía de Nicaragua en 10 minutos.